el Pichichi. En este caso ha sido el primer lugar para Benzema y el segundo lugar para Lewandowski, como era de esperarse, chicos. Hicieron Karim Benzema o Robert Lewandowski, muchachos, los dos killers de la Liga Santander para la temporada 22-23 y quién sabe cuántas más, o al menos eso es lo que se espera en el papel. ¿Cuál será el más contundente? ¿Cuál será el más goleador? ¿Cuál será el más determinante? ¿Cuál será el que se robe la atención en la liga la próxima temporada o las próximas 2 temporadas al menos? Bueno, eso lo sabremos evidentemente en la vida real una vez inicie y termine la siguiente temporada, ¿no? Pero en este video vamos a verlo, en este canal lo vamos a saber justo en este instante, chicos. Vamos a enfrentar estos dos delanteros durante 2 temporadas en las cuales tendremos en cuenta evidentemente el goleo, chicos, y los títulos que consigan a nivel individual los dos. Vamos a jugar 2 temporadas inicialmente, pero si se llega a un empate tendríamos que jugar una tercera temporada. Todo esto lo vamos a hacer a partir de la segunda temporada, o más bien de la temporada 22-23, chicos. Para hacerlo voy a jugar media temporada en un equipo y luego media temporada en el otro y así sucesivamente para poder gestionar los dos equipos y de esta manera pues que ninguno de los dos quede con ventaja, ¿no? Vamos a verlos un poco más de cerca, chicos. Como pueden ver, estamos en la temporada 22, bueno, estamos en julio 2022 y voy a iniciar con el, mostrándoles la plantilla evidentemente del Barcelona, que está totalmente actualizada como pueden ver aquí. Robert Lewandowski con 91 de media, chicos. Voy a intentar que la valoración global de ambos mantenga pareja. ¿Para qué? Para no darle ningún tipo de ventaja, ¿no? En este momento Robert Lewandowski con 91, perfecto, ahí está, 33 años y esta es la plantilla que lo acompaña, va con Dest, etcétera, etcétera. Ya los fichajes que hasta este instante en el que estoy haciendo el video ha hecho efectivos el Barcelona y también los del Real Madrid, evidentemente. Voy a dejar así, no voy a gestionar más la plantilla, simplemente le voy a dar simular hasta diciembre para ver si consiguen balón de oro alguno de los dos y así sucesivamente. Así que vamos a ver la plantilla del Real Madrid. Como pueden ver, tenemos el tridente fantástico, aunque voy a dejar en esta ocasión a Asensio. En el episodio anterior hicimos por ahí un tridente, cómo funcionaría el tridente del Real Madrid y dejamos a el señor Rodrigo, pero en este caso vamos con Asensio y vamos, como pueden ver, Benzema 91, 34 años, todo en orden, chicos. Esta es la plantilla del Real Madrid de la cual o con la cual voy a iniciar de aquí, me voy a ir directamente al 1 de diciembre más o menos para mirar si hay balón de oro para alguno de estos dos clubes, chicos. Sin más, poderoso like, suscríbanse, esto se pone bueno, un versus definitivo. ¿Quién será el mejor? ¿Quién será el más goleador? Déjalo en los comentarios. Veamos qué sucede. Chicos, como dije, no voy a gestionar las plantillas, no voy a hacer fichajes, no voy a hacer nada, absolutamente nada. Yo no sé si les dejé ver que tenía también ahí ya lo de Supercopa de Europa. Aquí también el Madrid ganó la Champions. Excelente, pero va perdiendo todo. Miren, 3-1 ante el Alavés, increíble. Chicos, tengo todos los fichajes hechos, lo que ha hecho el Real Madrid y el Barcelona ya los vimos. No sé si vieron los del Real Madrid, los pocos, Rudiger, etcétera, etcétera. Bien, Tchouaméni, sí, creo que también está ahí ya. Perfecto, vamos ahora hacia diciembre. Bueno, en esta ocasión ninguno de nuestros dos muchachos está nominado al Balón de Oro, lo que significa que debemos ir directamente al al Barcelona y continuar y finalizar más bien la temporada. Según mis cálculos, mis cuentas, más o menos la mitad de la temporada vendría a ser el 15 de diciembre aproximadamente. Desde agosto que empiezan los partidos hasta aquí vendría a ser más o menos la mitad. Ahora vamos al Barcelona. Ahí está Lewandowski todavía con 91. Interesante, no me fijé cómo estaba nuestro Benzema. Vamos finalizando esta temporada. Evidentemente, veamos si llevamos esta Champions. No puede ser. Muy bien, veamos qué pasó. La Liga, en este caso ha sido para el Barcelona. Real Madrid ha quedado en el 4º lugar. No le fue bien al Madrid. Por este lado podemos ver que la Supercopa fue para el Madrid. No hubieron más títulos. ¡Wow! Supercopa de Europa. Recuerden que el Madrid venía a ganar campeón. Entonces se la llevó. Eso es un título que se lo notamos a Benzema. En Champions, bueno, ya vimos lo que sucedió. El Madrid, donde quedó en Champions, quedó en cuartos de final. ¡Wow! Derrotado por el mismísimo Barcelona, ¡qué bien! Ahora sí, veamos lo que sucedió en lo que más nos interesa, ¿no? El Pichichi. En este caso ha sido el primer lugar para Benzema y el segundo lugar para Lewandowski, como era de esperarse, chicos. Hicieron 21 y 18 goles respectivamente y ambos jugaron 38 partidos. Como pueden ver, fantástico. Digamos que esta se la llevó Benzema por un tema de adaptación por parte de Lewandowski, ¿no? Que pues está jugando su primera temporada, pero bueno, en fin, yo creo que le fue bastante bien. En asistencias, bueno, aquí no mucho. Veamos en Champions, yo creo que le fue mejor a Lewandowski. Wow, interesante, en Champions no quedó Lewandowski a pesar de que llegó a la final, miren esto. En fin, esto entonces no cuenta porque lo que queremos es ser goleador.
goleadores. Vamos a ver el resultado de este señor que jugó 54 partidos en toda la temporada, hizo 26 goles y 14 asistencias. Es un jugador, como pueden ver, de 34 años, 91 de media, se mantuvo y un promedio de 7.5 para esta primera temporada, que básicamente, bueno, en este momento creo que el Pichichi está siendo, yo creo que el ganador está siendo de momento el señor Benzema. Vamos rápidamente al Madrid. Ya en el Madrid, como pueden ver, 54 partidos también para el gato, 29 goles, 9 asistencias. Estuvo más goleador pero menos asistente en esta temporada, jugador de 35 años y cayó tal vez una unidad, está en 90 de media, hay que tratar de mantenerlo ahí porque de lo contrario pues evidentemente el que tenga más media puede tener cierta ventaja. 7.4 de promedio, chicos, el promedio estuvo por debajo de Lewandowski, creo. Bueno, en fin, en esta primera temporada victorioso en este momento Karim Benzema como más goleador, ¿no? A ver, como nominados al Balón de Oro tenemos Mbappé, Neymar, Haaland y Lewandowski. Quiere decir que hasta aquí Benzema está por fuera del pastel. Bueno, no fue el balón para Lewandowski, pues mucho menos para Benzema. Bien, fin de temporada y nuevamente el Barcelona se lleva la liga, le fue un poco mejor al Madrid, 85 puntos, más ganador de ligas Lewandowski. Por aquí disputó la final de la Supercopa, por aquí ninguno de los dos. La Champions, a ver, no ganaron ninguno de los dos, el Madrid creo que fue el que mejor le fue, 4-2 cayó, bueno, llegó a semifinales, el Barcelona ¿dónde quedó? No lo veo por aquí, en octavos, no puede ser, wow, sí, cayó en octavos ante el Borussia. Bueno, esto era algo realmente inesperado, muchachos. Lewandowski en el goleo en la Liga Santander no quedó ni Lewandowski ni Benzema. Séptimo lugar, chicos, solo una temporada fantástica. Ay, Dios, esto está, bueno, hay que jugar una tercera temporada para ver quién, porque pues en este caso la idea era que alguno de los dos ganara, pero bueno, en este momento estamos viendo que Lewandowski tal vez es más goleador que Benzema porque tiene 20 y 18 tantos para Benzema. Benzema le fue mejor a la hora de las asistencias a nivel de la liga. En Champions no tenemos ninguno de estos muchachos. ¡Wow! Cristiano Ronaldo en el séptimo lugar, ¡qué loco! Tenemos a Lewandowski para esta temporada con 48 partidos, 22 goles, 2 asistencias. Jugador de 35 años, cayó una unidad y tiene un promedio de 7.2. Veamos a Benzema. Estamos en el Madrid, chicos, y aquí como pueden ver tenemos una diferencia interesante. A ver, 50 partidos, jugó un poquito más el gato, pero hizo 23 goles y 10 asistencias. Ojo con el dato, jugador de 36 años, cayó una unidad y tiene un promedio de 7.2. Esto nos indica que en ambas situaciones, chicos, en ambas temporadas, hizo más goles Karim Benzema, lo que nos indica que pues básicamente jugar una tercera temporada, pues no tiene mucho sentido, porque realmente tal vez 2 temporadas o 3 iniciando, no, sí, 2 temporadas más creo yo, que son lo que le quedan a estos dos delanteros para estar como delanteros tops del mundo, ¿no? Yo creo que 2 temporadas, ya después de en 2 años más, yo creo que ni Lewandowski ni Benzema van a ser tan determinantes como lo son justo en este instante, ¿no? Yo creo que 2 temporaditas van a tener como jugadores tops. Entonces, en este caso, creo que jugar una tercera temporada ya no tiene mucho sentido, porque como pueden ver, Lewandowski sigue siendo el más goleador de su equipo, pero aún así no logra superar a Karim Benzema, aunque jugó un par de partidos más, esa puede ser la diferencia. Pero finalmente los goles son los que cuentan, muchachos. Karim Benzema, definitivo ganador de este versus, eso es lo que veo. No sé, coméntenme en comentarios si creen ustedes que no están de acuerdo con esto o estuvo mal hecho este episodio, pero creo que es como la forma correcta. Ya dije, un tercer episodio, una tercera temporada, perdón, no tendría mucho sentido ya porque ya están bajando mucho de media. A pesar de eso no bajaron tanto porque finalmente hay 4 temporadas aquí, ¿no? Perdón, hay 3 temporadas porque iniciamos en la 21-22, pero pues esa se simuló y no se mostró, chicos. Aquí como pueden ver, otros individuos están tomando las riendas del goleo, como pueden ver ahora mismo a Vinicius. Ya para la próxima temporada también otros jugadores del Barcelona van a tomar la delantera en el goleo, chicos. Pero veamos por ahora el resumen de estos dos goleadores, bueno, los protagonistas de este episodio. Empecemos con Karim Benzema, que no consiguió ligas, consiguió una Supercopa de España, no consiguió Copas de España, Champions tampoco, pero sí trajo a casa una Supercopa de Europa
Europa el Real Madrid. Partidos jugó 104 en los cuales marcó 51 goles, lo cual le da un promedio del 0,49 goles por partido. Es de casi medio gol por partido, interesante. Asistencias tuvo 19, no fue el mejor asistente en ninguna competición, pero sí fue el Pichichi en la liga. Interesante. Un promedio general de 7.3, muchachos, y bueno, no consiguió balones de oro, evidentemente. Ahora vamos con Lewandowski, el cual sí fue superior en las ligas porque consiguió 2 el Barcelona, Supercopas ni Copas de España consiguió. Champions consiguió una. Vaya, interesante, le fue bastante mejor en cuanto a títulos a Lewandowski. Supercopas de Europa no consiguió. Partidos, 102 partidos jugó, 2 menos que Benzema, en los cuales marcó 48 goles, lo cual le da un promedio goleador del 0,47 goles por partido. Un poquito por debajo de Benzema, la verdad no fue mucho, pero sí fue un poquito por debajo, lo cual, como dije, le da la victoria a Benzema. A ver, asistencias 16, no fue ni el mejor asistente ni el mejor ni el goleador en ninguna ocasión. Tuvo un promedio final del 7,35. Wow, le fue un poco mejor que Karim. Vaya, interesante. Y sin balones de oro, chicos. De esta manera, voy a dejarlo así, chicos. Poderosísimo like. Si les ha encantado este video, por favor, déjenme un poderoso like. Suscríbanse, estén atentos a más contenido. Y por favor, vayan al comentario fijado y me dejan un par de jugadores de los cuales quieran ver un versus similar a este, ¿no? Me lo dejan allá. En las tarjetas se encuentran más contenido, chicos. Sin más, me despido. Poderoso like. Adiós.